En el siguiente tutorial vamos a aprender de qué manera nosotros vamos a darle forma anatómica a nuestros cortes primarios, a nuestros cortes geométricos. Una vez que nosotros ya hayamos terminado el proceso o el paso que consiste en preparar en forma geométrica nuestras piezas dentarias, lo siguiente que tenemos que realizar es, una vez asimilada la información teórica y descriptiva acerca de una determinada pieza, es aplicar esa teoría para poder darle forma anatómica a nuestros cortes primarios. El primer diente en el cual nosotros vamos a efectuar este procedimiento es el incisivo central superior, el cual tenemos que modelar tanto al diente del lado derecho como al diente del lado izquierdo. El corte que tenemos actualmente es un corte geométrico, y todo corte geométrico se caracteriza por presentar aristas nítidas, aristas bien marcadas, superficies planas. Hasta aquí el trabajo se midió con la reglita a nivel de los dibujos, y con el calibrador aprenderemos también cómo hacer y cómo tomar estas medidas con este elemento de medida que es el calibrador. Para poder realizar este trabajo no solamente tenemos que conocer teóricamente el diente que vamos a modelar, porque tenemos que conocer la anatomía de esa pieza dentaria, sino también tenemos que seguir una cantidad de determinados pasos por los cuales tenemos que ir paso uno a uno, tenemos que ir tratando de conseguir darle esa forma anatómica, por lo cual se preconiza hacerlo cara por cara. En este caso vamos a iniciar el modelado de la cara labial, las caras proximales, la cara palatina, el borde incisal y posteriormente la porción radicular. Ese pequeño zócalo que nosotros dejamos por debajo de nuestro diente simula ser la porción cervical de la raíz. Bueno, y empezamos con el proceso del modelado, el procedimiento del modelado del incisivo central superior. Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas de nuestro diente con el calibrador. Para eso es importante entender que las medidas no deben ser exactas en esta etapa. Un poquitito más grande, medio milímetro, un milímetro. Se mide el mayor diámetro mesiodistal. Se mide el diámetro mesiodistal en cervical. Es el 0 el que marca la medida en el calibrador. Hay que aprender a utilizar este elemento de medida. El diámetro labio-palatino, el mayor diámetro labio-palatino, la parte más voluminosa, y el diámetro labio-palatino en cervical, en la parte cervical. Por lo menos esas 4 medidas nuestro trabajo tiene que tener ligeramente mayor. Empezamos con el modelado de la cara labial, en donde se pueden apreciar las dos aristas labiales, las cuales nosotros vamos a empezar a redondear. Nuestro diente se ve así, en estas condiciones. Para redondear esas dos aristas y para utilizar el cuchillo, lo vamos a posicionar de esta manera, en forma perpendicular y con ligeros movimientos de redondeo, y tallando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Vamos suavemente redondeando esa arista labial. También en sentido lateral, redondeando, quitando poco material, porque la idea es simplemente quitarle esa nitidez que tiene la arista, tratando de conseguir aristas redondeadas. La otra arista, de la misma manera, de abajo arriba, de arriba abajo, en forma lateral, porque el primer paso de esta cara labial es el redondeo de las dos aristas labiales. Redondeamos bien, en forma lateral, utilizando el cuchillo en forma lateral, y de esa manera logramos redondear nuestras dos aristas. Para saber si redondeamos correctamente es importante mirar el diente desde incisal tal cual nosotros podemos apreciar en nuestra imagen, en nuestro video. El segundo paso de esta cara labial consiste en tallar o modelar la convergencia cervical. La convergencia cervical es el estrechamiento que tienen las caras proximales hacia cervical. Marcamos, si queremos, la parte que no hay que tocar por la medida, y empezamos a realizar un mayor desgaste en el tercio medio y sobre todo hacia cervical, utilizando el cuchillo de la misma manera, pero retirando mayor material de arriba abajo, de abajo arriba, y sobre todo
en forma lateral, como vamos a ver enseguida. La otra arista, a la cual le desgastamos mayormente hacia la parte cervical. Con un mayor desgaste en esta etapa retiramos más material que en el redondeo de aristas. También en forma lateral es un movimiento que nos brinda muchos beneficios porque se va redondeando mejor la parte cervical. El hecho es que después de esta etapa nuestra cara labial va a tener la parte cervical totalmente convexa, bien convexa, y para evidenciarlo podemos posicionar la reglita o el cuchillo para determinar que nuestra parte cervical ya es convexa en la cara labial. Hicimos el redondeo de aristas, hicimos la convergencia cervical, tallamos y pasamos a darle la característica a la cara labial dependiendo. En este caso nuestro diente es derecho, mesial está de este lado, y vamos a darle esa caída que tiene la cara labial vestibular de este y de todos los dientes, la prominencia cervical del esmalte que conocemos con el nombre de convexidad de Mullrhyter. Para eso le vamos a dar un suave desgaste en forma convexa a esta cara labial para no perder la convexidad de la cara labial, desgastando en el medio y hacia distal para lograr una suave caída, un suave descenso en la convexidad de esta cara labial. Ese es el modelado de la convexidad de Mullrhyter, característica de la cara vestibular de todos los dientes. Ustedes saben que para poder evidenciar esta convexidad de Mullrhyter hay que mirar al diente desde incisal, pero vamos realizando este desgaste por partes suavemente y mirando al diente desde incisal para ver si podemos ver esa ligera caída que tiene la cara vestibular, más prominente hacia mesial, más baja hacia distal. Limpiamos bien y ya tenemos nuestra cara labial caracterizada con su convexidad típica en todas las caras vestibulares. Para terminar esta cara labial pasamos a diseñar las líneas del desarrollo, que son las que van a distribuir a los tres lóbulos que conforman a esta cara labial. Dos líneas del desarrollo, una mesial más larga, otra distal más corta, paralelas entre sí, que distribuyen a los lóbulos de tal manera que el lóbulo mesial es el más ancho, el distal es el segundo y el central es el más estrecho o el más fino. Para tallar las líneas del desarrollo marcamos un suave canal, un canal por las líneas, y a continuación le damos caída, una suave caída a los lóbulos hacia esa línea, hacia ese canal, de un lado, del otro lado, para lograr una escotadura lineal que posteriormente vamos a suavizar redondeando ambos lóbulos hacia la línea, de tal manera que nos van a quedar al final tres ondulaciones, las ondulaciones que corresponden a la convexidad de cada lóbulo de la cara labial, porque la cara labial tiene tres lóbulos de desarrollo. Las líneas del desarrollo tienen la característica de ser muy suaves, poco marcadas, poco profundas, por eso es que hay que atender en esta parte de no profundizar en exceso esas líneas del desarrollo. A partir de aquí nuestra cara labial ya queda trilobulada, con tres lóbulos, la característica de la cara vestibular de los incisivos, en este caso nuestro incisivo central superior. Aquí quedan las líneas del desarrollo y nuestra cara labial que ya quedó con las convexidades de cada uno de los lóbulos. Terminamos el modelado de la cara labial, pasamos posteriormente a las caras proximales. Las caras proximales presentan una característica. Las caras proximales de todos los dientes convergen hacia palatino. Nuestro corte primario no tiene aún esa característica, las caras son paralelas, mirándolo desde arriba. Y sin embargo, tenemos que darle esa característica a nuestras caras proximales. Para eso, no se toca toda la cara proximal. Y dividimos imaginariamente con una línea media, dividimos aproximadamente con una línea media, y marcamos la mitad que está hacia palatino, porque esa es la mitad que nosotros vamos a tocar. La convergencia es gradual, es mínima en incisal, un poco más marcada en el medio y más marcada aún en cervical. Por eso las líneas que nosotros diseñamos aquí presentan curvatura, porque las caras proximales son curvas y con este corte no hay que perder la convexidad de las caras proximales. Marcamos qué es lo que vamos a retirar y procedemos al desgaste de la mitad palatina de las caras proximales. Mucho ojo para no realizar un corte muy recto, porque las caras proximales son curvas, sobre todo la cara distal, que es más convexa que la mesial.
retiramos la otra cara proximal, la mitad palatina de ambas caras proximales es la que nosotros desgastamos, de tal manera a conseguir que nuestras caras proximales, visto desde incisal, se inclinen, se estrechen o converjan hacia palatino. Mirando desde incisal, ahí es donde podemos ver que nuestras caras proximales ya convergen hacia palatino y ya la cara palatina es más estrecha que la cara labial o vestibular. Muy bien, estas son las aristas palatinas y pasamos ahora a modelar la cara palatina. En esta cara palatina iniciamos nuestro modelado con el redondeo de las aristas palatinas, el mismo procedimiento que hicimos con la cara labial, pero ahora la cara palatina ya es más estrecha que la cara labial, utilizando el cuchillo de la misma manera, de arriba abajo, de abajo arriba. Vamos redondeando las aristas palatinas. Recuerden que no es mucho el material que nosotros quitamos con este modelado, porque prácticamente o básicamente redondeamos nuestro trabajo con características anatómicas. Nos encargamos de proteger la parte donde está la medida y le damos mayor desgaste en cervical para dar y modelar la convergencia cervical ahora desde palatino. Aquí está el cuarto lóbulo, el cingulum, el cual procedemos a redondear. Redondeamos el cuarto lóbulo o redondeamos el cingulum con mucho cuidado de no tocar la parte central en donde está la mayor comba, la mayor convexidad de ese cingulum, de tal manera que al mirar desde arriba, desde incisal, vamos a ver el cingulum bien convexo, bien redondeado. Las caras proximales se pierden prácticamente en la cara palatina. Y ahí vemos que nuestro cingulum ya quedó convexo. Una vez más, con la reglita o con el cuchillo podemos evidenciar que se haya logrado esa convexidad del cuarto lóbulo del cingulum. Muy bien, una vez que ya está nuestra cara palatina preparada para tallar en ella los detalles anatómicos que la caracterizan, limpiamos bien y diseñamos los elementos anatómicos en esta cara palatina. La cara palatina, como ya estudiamos, ya está nuestra cara labial terminada, ya están nuestras caras proximales convergentes hacia palatino, redondeada la cara palatina. Procedemos al diseño de los elementos anatómicos de esa cara. En la cara palatina hay dos rebordes marginales, uno mesial y otro distal, que difieren porque el reborde marginal mesial es más estrecho y el distal es más ancho. Ambos rebordes son curvos y abarcan 2/3, tercio incisal más tercio medio, de tal manera que ambos rebordes son de forma alargada, el mesial más fino, el distal más ancho. Ambos rebordes, al confluir al nivel del cingulum, dan nacimiento a esta cresta palatina de forma triangular, de tal manera que se establece así la famosa M que tiene la característica que tiene la cara palatina en la imagen. Para darle realce a estos elementos, ahí está nuestra M, nosotros vamos a tallar la depresión palatina, la parte central de la cara palatina, y para eso vamos a marcar un canal por todo el diseño de nuestro dibujo, por todo el contorno mejor de nuestro dibujo. El canal, como siempre, cada vez que lo tallamos, es precisamente para limitar lo que hay que cortar de lo que no hay que cortar. Y en este caso, con la punta del cuchillo marcamos un suave canal por todo el contorno del dibujo. Se entiende que nosotros vamos a desgastar la depresión palatina y empezamos a realizar ese desgaste acercándonos a los rebordes marginales, aprovechando la punta del cuchillo para darle terminación triangular a nuestra depresión a nivel del nacimiento de la cresta. En esa zona, hacia el otro reborde, empezamos a desgastar esa depresión palatina en el centro y, lógicamente, el mayor desgaste, ya que se trata de una depresión, de una concavidad, está en el centro. Por eso es que es importante entender que el mayor desgaste se va a realizar en el centro de la cara palatina. El desgaste es gradual. 1 milímetro en el tercio medio, 1,5 milímetros máximo en el tercio, 1 milímetro en el tercio incisal, 1 milímetro máximo, 1,5 milímetros en el tercio medio. Ahí regularizamos esa depresión porque es una depresión que no tiene prácticamente imperfecciones, es una concavidad. De tal manera que ahí ya toman relieve nuestros rebordes y nuestra cresta.
Y ahí, una vez que logramos que estos elementos ya queden prominentes, pasamos a redondear, porque lo natural es que los rebordes marginales y la cresta se pierdan prácticamente en la depresión palatina, y empezamos a redondear suavemente la cresta, los rebordes, esas aristas, esos escalones que quedaron en el corte anterior, pasamos a redondearlos suavemente para que se pierdan en nuestra depresión palatina. Esa es la mejor manera de darle naturalidad, anatomía a nuestra cara palatina, lograr que los elementos que están en relieve se pierdan suavemente en la depresión. Limpiamos bien y ahí podemos observar que ya tomaron relieve y naturalidad nuestros dos rebordes marginales y nuestra cresta palatina. Esa es la característica de la cara palatina del incisivo central superior. Ahí se puede apreciar cómo tomaron relieve nuestros elementos anatómicos. Ya está nuestra cara labial terminada, proximales, palatina, y podemos pasar ahora a darle características al borde incisal. Ese borde incisal o el borde incisal de nuestro diente, el incisivo el central superior, tiene tres características básicas. Es un borde que mesiodistalmente se inclina, es un borde que, como es un diente superior, sube o tiene una ligera oblicuidad que va desde mesial abajo hacia distal y arriba, la cual vamos a diseñar aquí, desde mesial abajo hacia distal y arriba. Tiene los dos ángulos incisales diferentes y tiene un bisel que va desde labial abajo hacia palatino y arriba. Primero, le vamos a dar esa inclinación suave a nuestro borde incisal para que tenga la característica de la inclinación desde mesial abajo hacia distal y arriba. Aprovechamos el filo recto del cuchillo para tallar y no modificar la rectitud que tiene ese borde incisal. Y es suficiente con lograr una ligera inclinación que va desde mesial abajo hacia distal y arriba. La característica del borde incisal de este diente es que esa inclinación es muy suave, muy ligera, muy poco marcada. Pasamos ahora a redondear el ángulo disto-incisal para darle diferencia, para que se muestre diferente al otro ángulo, al ángulo mesio-incisal. Este es el ángulo disto-incisal, el cual básicamente redondeamos suavemente a nivel de su angulación. El redondeado de este ángulo es suave, es muy tenue, es suficiente con que se diferencie del ángulo mesio-incisal. Ahí logramos la diferencia entre el ángulo mesio y el disto-incisal. Limpiamos bien, ya logramos la diferencia entre los dos ángulos. Y por último pasamos a tallar el bisel, el plano inclinado que presenta el borde incisal en su caída hacia palatino. Bueno, para eso es que nosotros vamos a hacer que nuestro borde incisal caiga hacia palatino, inclinando el cuchillo suavemente hacia palatino y dándole en forma lateral un desgaste al borde incisal. Prácticamente no se toca la cara labial, lo que se va a tocar es el borde incisal en su caída hacia palatino para lograr este bisel, el bisel que va desde labial abajo hacia palatino y arriba. Al hacer este corte, nuestro borde incisal tiende a engordar, tiende a engrosarse. Por eso es que hay que marcar básicamente los 2 milímetros de grosor que tiene que tener este borde y pasar a regularizar este borde incisal para que sea uniforme, para que sea parejo desde palatino. Los elementos anatómicos, sobre todo los rebordes marginales, no tienen que hacer bulto al llegar a incisal, tienen que ir terminando suavemente al llegar a incisal. También podemos retocar suavemente los lóbulos desde labial para volver a afinar este borde incisal y que nos quede uniforme, parejo y en nuestro diente con 2 milímetros de grosor aproximado. Logramos de esa manera que nuestro borde incisal tenga la característica de ser un borde ya con el bisel, ya con la inclinación, ya con los ángulos diferentes, el ángulo disto-incisal redondeado. Nuestro borde incisal ya tiene la característica anatómica de nuestro incisivo central superior. En esta etapa nosotros vamos a pasar a regularizar este pequeño zócalo y vamos a básicamente a contornear la raíz al nivel de la corona. La corona ya está contorneada, ya está modelada, y este zócalo que nosotros preparamos previamente lo vamos a contornear
para que quede, o nivelar si ustedes quieren, para que quede justamente al nivel de la raíz. Lo primero que vamos a lograr aquí es que este zócalo tenga la misma envergadura y se confunda prácticamente con la raíz, perdón, con la corona. Lo que nosotros estamos haciendo es preparar la raíz, nivelar la raíz, para que justamente se mezcle con la corona y poder determinar la línea de separación entre la corona anatómica y la raíz anatómica, que consiste en tallar la línea cervical. Para eso tomamos la longitud de la corona de este diente, que en este diente es 24 milímetros, y pasamos a tomar un punto de referencia de esa medida en la cara labial para diseñar la línea cervical. La línea cervical es convexa hacia apical en las caras libres, es convexa en la cara labial, también es convexa hacia apical en la cara palatina. En las caras libres la línea cervical es convexa hacia apical, pero en las caras proximales la línea cervical tiene otra característica. La línea cervical es cóncava hacia apical y es marcadamente cóncava hacia apical en la cara mesial. También es cóncava hacia apical en la cara distal, pero menos que en mesial. Por eso es que hay que entender que hay que establecer diferencias entre mesial y distal para lograr un tallado anatómico correcto. Para tallar esta línea cervical, una vez que estamos conformes con el dibujo, pasamos como siempre a marcar un canal que siga el contorno de todo el diseño. Si el diseño es correcto, no deberíamos equivocarnos en la anatomía. Pasamos a tallar un canal. El canal siempre es para limitar lo que nosotros vamos a retirar de lo que no tenemos que tocar, y en este caso nosotros vamos a tocar solamente la raíz. Este corte se hace a expensas de la raíz. Pasamos a desgastar suavemente la raíz de abajo hacia arriba, así como ven en el video, de abajo hacia arriba, determinando que se forme un escalón a nivel de ese canal. Ese escalón, que no tiene mucha profundidad pero sí es nítido, es la línea cervical. Limpiamos esa línea cervical. Esto lo podemos hacer con el cuchillo o con la reglita incluso, porque es un escalón, un suave escalón, que es nítido, que no es profundo, máximo medio milímetro, 1 milímetro de profundidad. Y como la raíz queda ligeramente abierta, ancha, pasamos posteriormente a regularizar esa raíz para que quede en tamaño debidamente proporcional a la corona. Pasamos a regularizar todas las paredes de la raíz. Si la corona es circular, nuestra raíz también debería ser circular. Limpiamos constantemente esa línea cervical para que mantenga su característica nítida. Característica de toda línea cervical, porque recuerden que es la separación entre dos tejidos diferentes, esmalte y cemento, por eso es nítida la línea cervical. Limpiamos bien. Ya tenemos el modelado de nuestra corona y también el modelado de la porción cervical y tercio cervical de la raíz. El trabajo se inició con el calibrado y el trabajo se termina con el calibrado, solamente que nuestro diente ya tiene características anatómicas. Aplicamos la teoría a la práctica y pasamos a verificar las medidas de nuestro trabajo. El mayor diámetro mesiodistal, el diámetro mesiodistal en cervical. En esta etapa las medidas ya deben ser exactas. El mayor diámetro labio-palatino, el diámetro labio-palatino en cervical y la longitud de la corona. Son 5 medidas que hay que establecer como exactas. Generalmente, si hay un aumento en las medidas, porque el corte primario normalmente tiene un ligero exceso, ligero para compensar el desgaste que realizamos para modelar, es necesario entender que el pulido que nosotros vamos a realizar al final puede eliminar medio milímetro aproximadamente de exceso en las medidas. De esta manera queda terminado el modelado de nuestro incisivo central superior, el cual nosotros realizamos etapa por etapa, paso a paso, sin mezclar las etapas, sin pasar, por ejemplo, de la cara palatina bruscamente a la cara, de la cara labial bruscamente a la cara palatina. Es decir, que para que nuestro modelado quede bien realizado y con características anatómicas, es necesario seguir una guía metodológica que ustedes van a tener a mano para poder ir haciendo y realizando este trabajo etapa por etapa.
Lo cierto es que este modelado es y debería ser debidamente anatómico. Quiere decir que básicamente al observar la característica anatómica de este diente, nosotros tendríamos que saber de qué diente se trata y cuáles son sus características en lo que se refiere a su anatomía particular. Lo que hicimos fue aplicar los conocimientos que adquirimos en la parte teórica de este diente debidamente a la práctica, y de esa manera transformamos un corte geométrico o un corte primario, como se inició el trabajo, en un corte anatómico. Para esto hay que tener mucha paciencia, mucha versatilidad para los cortes, lo cual vamos a aprender, y tenerse fe para el trabajo que vamos a realizar, porque es el trabajo de un artista prácticamente. Espero que este video les haya servido, espero que les pueda ayudar a empezar este trabajo, y de a poco iremos aprendiendo, sobre todo a mejorar en cada uno de nuestros cortes y de nuestras características anatómicas en lo que se refiere al modelado. Muchas gracias.